Ay, es que es bien complicado pedir ayuda. Platicando con seguidoras, yo les he dicho como, oye, ¿y por qué no le dices a tu mamá? No, no, es que se va a preocupar, o no, es que me da pena, o incluso, no, es que ya le he dicho, pero piensa que la anorexia no existe, y que es algo súper común que pase. Los papás digan como, ay, no, no andes con tus estupideces, ya, solamente come ella. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sarasvati Valladares y ella es mi madre, Miriam Blanco. Este es un programa donde hablamos sobre diferentes temas tanto personales como sociales, platicando desde nuestras experiencias como madre e hija, como distintas generaciones y como mujeres. Es un espacio que invita a reflexionar, a cuestionarnos para crear conciencia y generar cambios. Un espacio en el cual desde nuestra vulnerabilidad les podamos acompañar en sus procesos. Y sentirse parte de nosotros. Nosotros. El capítulo de hoy es trastornos alimenticios y nos acompaña Jimena Gargo, una persona a la que admiro y quiero mucho también. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme, de verdad. Creo que tú has tenido una apertura muy grande también como en tus redes sociales respecto al trastorno, y yo quiero hablar principalmente, pues, preguntarles, ¿no? Creo que tú también has contado un poco de tu proceso y quiero que ambas nos cuenten de sus procesos. Primero, les pregunto cómo supieron que tenían un trastorno o cómo se dieron cuenta. Yo creo que podemos empezar a primero, ¿quieres ayudarme, Jimena, con qué es un trastorno alimenticio? Y yo, bueno, pues, así como que la definición exactamente no la sé, pero pues es que pues es un trastorno, vaya, donde relacionas la comida de una forma muy, pues incluso violenta, ¿no? Y pues te privas de un derecho básico que todo el mundo debería de tener, pero te lo privas tú mismo. Y respondiendo a tu pregunta, ¿cómo me entero? No, yo me entero a través de... Vine de vacaciones, como, no sé, 8 años tal vez, entre 8 y 9 años. Vine de vacaciones a la Ciudad de México porque vivíamos en el estado de Guerrero, un estado además con mucha violencia. Vengo a casa de mis padrinos y se da cuenta la hija de mi padrino que yo no comía nada. Solamente de vez en cuando mi cuerpo necesitaba chocolate. Y pues creo que de ahí es de donde ella habla con mi mamá, pero yo alcanzo a escuchar algo. Y después mi mamá me reclama de que le hubiesen dicho que yo tenía problemas de alimentación. Y pues nunca volví a la casa de mis padrinos y nunca volví a tener contactos con ellos. Entonces, como tal, nunca fui tratada porque pues siempre fue negada esa situación. Yo siempre he sido muy flaquita, o sea, de complexión. Desde muy chiquita tuve que tomar un buen de pastillas como, bueno, de suplementos alimenticios porque no tenía el peso ideal, y comía mucho. Entonces siempre era como, no, es que tienes que comer más. Y yo, pero ¿cómo como mis primos que tienen 16 años? Y como era muy flaquita, se empezaba a decir como esos rumores, pues en ese momento que había ASC. Y creo que hasta cierto punto me lo empecé a creer porque todavía no tenía una relación fuerte con la comida. Y me lo empecé a creer y entonces empecé a dejar de comer y entonces me empezó a preocupar más. Y fue cuando terminé en terapia, creo que a los 15, 16. Y ahí fue cuando mi terapeuta me dijo, ok, entonces tienes anorexia. Y yo, no. Pero pues claramente sí. ¿Fue hablar esto con tu núcleo familiar? ¿Cómo fue abordado? Ay, es que la verdad esa época la tengo un poco nublada, pero creo que mi terapeuta se los dijo, porque yo le dije que yo no les quería decir. Y sí. Y mi mamá entró a la terapia conmigo
y ya fue cuando mi terapeuta les empezó a decir, bueno, le empezó a decir a mi mamá. Y mi mamá, pues obvio, se asustó. O sea, ella ya lo tenía más o menos visto porque pues, pesaba como 40 kilos, mido unos 70 casi. Y pues fue muy difícil, se asustaron mucho, como que mi mamá es una persona que cuando no sabe de las cosas, no se queda de brazos cruzados, entonces empezó a leer y a investigar y buscar ayuda, y entonces cada vez fue conociendo y acercándose más a justo pues qué era la anorexia. Y pues la verdad siempre me abrazaron mucho, y tanto mi mamá como mi papá, mi mamá pues le trataba de explicar a mi papá, obvio. Y lo entendieron bastante bien, y ya fue cuando empecé con terapias y así. O sea, porque cuando se enteraron todavía no fue mi peor momento, vaya, en la anorexia. Fue mucho después, como 2 años después, yo creo. Y para ti, ¿cómo lo abordaste desde la parte de tu familia? Si al final se estaba negando, ¿cómo tú lo manejaste también contigo mismo? Estamos hablando de que esa época fue los 80s. Estamos hablando de que ahorita estamos en el 2021 y yo todavía no puedo abordar eso con mi familia. Ahorita escuchándote, Jimena, me empecé a recordar, a tomar conciencia de cómo fue como este proceso para mí. Yo recuerdo que estábamos en el comedor en la casa de mi familia en Cuernavaca, una familia a la que amo profundamente, y mi tía empezaba a decir, es que no sabes comer, no sabes ni agarrar los cubiertos, tu madre no te enseña nada. Y creo que a partir de ahí yo empecé a dejar de comer. De alguna manera yo no podía comer frente a la gente. Pero también venía otra parte de que cada vez que yo comía, por lo mismo, o sea, yo era sumamente delgada, y para mi madre era, si estás delgada es que yo no te doy de comer, y si tú no comes es que no me quieres. Y era golpearme para que yo comiera. O sea, yo recuerdo muy claro una vez que mi madre agarró una cuchara, estaba comiendo sopa, yo no quería comerme la sopa porque no tenía hambre, y mi mamá me aventó la cuchara golpeándome aquí en el ojo, haciéndome una pequeña herida. Entonces yo me puse a llorar por el dolor, y mi mamá lo que hizo fue golpearme y meterme la cuchara con la sopa agarrada del pelo, ¿no? Entonces para mí esa era mi relación al momento de la comida, y obviamente eso lo empecé a asociar con comer. Y esto es la primera vez que lo hablo en público. Para ti, ¿cómo es que elegiste contar tu historia o externarlo hacia otras personas o compartirlo a través de redes sociales? Pues es que en la prepa se me acercaban muchas chicas diciéndome, oye, es que pues yo sé que tienes como esto y quería saber cómo le has hecho. Y entonces se fueron acercando como más de 5, y yo dije, ok, o sea, sí hay más gente en mi círculo que lo está viviendo, y se sentían muy tranquilas cuando lo hablaban conmigo, porque pues al final te sientes acompañada, ¿no? O sea, piensas que eres la única persona que lo tiene, y yo dije, güey, a mí me hubiera gustado como enterarme que tengo esto, y además saber que más gente lo tiene, ¿no? Y tenerlo a la disposición de un clic en la pantalla. Y entonces dije, estaría bien, y creo que subí una publicación como más o menos contando mi historia, y de ahí más mujeres se acercaron, y entonces fue creciendo como mi comunidad en las redes sociales. Fue cuando dije, ok, si a ellas les ayuda, a mí también me ayudaba, como saber que podía mejorar y que hay más mujeres que también están buscando mejorar. Y pues fue más o menos así. Pues me están invitando a hacerlo, me están invitando ustedes a través de sus propias historias, a través de su amor, de su compasión, de su acompañamiento y de su sororidad en este momento a contar esta historia, porque sí es una historia
como no se le puso nombre, yo la empecé a abordar y a ponerle nombre para mí a partir de mi proceso de deconstrucción, de mi proceso de conciencia en mi terapia, pero pues no lo había contado y hay gente que cree que todavía, porque no como delante de ellos, que cree que todavía tengo problemas. Como bastante bien, la verdad, tú me has visto como bastante bien, pero también he escuchado mucho mi cuerpo, ¿no? Ya le hago caso, hay momentos en los que sé que no puedo comer, que mis emociones están sumamente alteradas y que mi estómago no se abre y que voy a tener problemas de regresar los alimentos y demás físicos, pues. Entonces prefiero en ese momento no comer. Entonces ya es estar conmigo, ya es escucharme a mí. Pero pues muchas gracias por llevarme por este momento e invitarme a sanar con ustedes. Y ahora también cómo ha sido su proceso en pandemia. Creo que pandemia sacó muchas cosas muy, muy cabronas y pues no sé cómo también, cómo lo vivieron desde este espacio. Pues cuando empezó la pandemia, un poquito antes de que empezara, yo estaba teniendo una pequeña recaída, pero todavía no estaba siendo tan grande y empezó la pandemia y yo sí me fui así súper mal. Estaba muy mal, o sea, los primeros meses de pandemia, porque pasaron muchas cosas en mi vida. Y pues justo cuando uno está triste, pues lo que menos quiere es comer. Entonces la verdad es que la pasé muy muy mal y me costó mucho trabajo. Pero pues seguía teniendo terapia, tenía un acompañamiento y pues tenía a mis papás en la casa. Entonces eso también me ayudó muchísimo. Y también tenía a mi hermana porque había dejado de vivir con nosotros y volvió con la pandemia. Y creo que eso sí fue, o sea, mi familia fue un fuerte para que volviera a comer y para que sanara mi relación con la comida en pandemia. Y creo que ha sido de los momentos en los que más he disfrutado la comida. O sea, después de los meses así que estuve pésimo, la empecé a disfrutar bien cañón. Y ahora como con un gusto y me encanta. Yo la verdad es que no, como que no le, o sea, sí es una situación que estoy consciente, pero tampoco lo hice tan relevante, porque me dediqué a hacer un trabajo de introspección. Estuve haciendo diferentes tipos de terapia, estuve estudiando diferentes cosas de las herramientas que yo uso. Entonces estuve trabajando más en la raíz que en el problema, pero en la raíz de todo lo que yo quería trabajar de mí misma, todo lo que ya era momento de soltar y de mover, ¿no? Y de los cambios que yo ya estaba eligiendo hacer. Y como estuve escribiendo, tanto para el blog como mis cuentos, mi guión, estuve inside todo el tiempo. Entonces hice más bien un trabajo de sanación interna. Y eso, había momentos en que definitivamente no comía porque era mucha mi tristeza, porque era mucho mi enojo, por todo lo que estaba saliendo, pero tampoco le ponía el nombre de es mi anorexia, es simplemente estoy en un proceso de autosanación. Y me daba ese permiso y lo abrazaba y empecé a ser como amorosa conmigo misma. Después vino un trabajo que realicé de documental de violencia de género y ahí sí fui muy consciente aún más que cuando estoy más triste o más enojado, mis emociones están aún más a flor de piel, es cuando lo que menos quiero es comer, ¿no? Entonces sí fue, ok, no, está bien, no pasa nada, no te obligues, ya no traes esta vocecita de este juicio, ¿no? Que después de mi madre pasas a ser tú esa voz de juicio y decir, no va a pasar nada por un día que no comas. Tengo un nutriólogo de base desde hace varios años, porque me preocupaba que ustedes pasaran por lo mismo que yo, ser esa madre que exigiera que comieran porque tú eres muy delgada, ¿no? Y tu hermana era lo contrario. Entonces me preocupaba cómo se relacionaran ustedes con la comida, también por mi propia generación de violencia, ¿no? Hacia ustedes. Entonces solamente recordaba que era lo que yo tenía que alimentarme. Empecé a tener más conexión y comunión con mi cuerpo y preguntarle qué requieres en este momento para estar bien, para estar nutrido. Y si era un
un complemento vitamínico, porque yo también toda la vida estuve con complementos vitamínicos, y me llenaban la mesa de comida para que comiera algo, lo que fuera, pero que comiera. Y si era un complemento alimenticio en ese momento y no un alimento como tal, estaba bien. Y si no era nada y solamente té y aguas, también estaba bien. No me exigí de más. Y eso me llevó como a esta reconciliación con mi cuerpo. Yo tengo placeres en la vida porque he aprendido a disfrutar de la vida. Durante este proceso en mi pandemia con mis terapias, algo que una gran mujer escritora y terapeuta me dijo es: tu anorexia era tu forma de sobrevivir a la violencia, era tu herramienta de sobrevivir. Entonces aprendí a recibir también ese trastorno alimenticio y amar ese proceso como parte de lo que me mantiene con vida ahora, ¿no? Porque durante mi embarazo de ti específicamente, pues yo pesaba 43 kilos y estuve a punto de perderla a ella o perder mi vida. Entonces aprendí justamente eso, a amar esos procesos, a saber que eran parte de lo que ahora me mantienen aquí y que me hicieron la mujer que soy capaz de hablar con ustedes y de hablarle a los demás y de recibirme como soy, con todo lo que traigo. Ustedes están contando desde sus experiencias de cómo se desarrolló su anorexia, ¿no? Pero creo que también una parte fundamental, y creo que últimamente ha pasado mucho, y más también ahorita por la pandemia, son lo de las redes sociales. Entonces yo quería preguntarles a ustedes también pues qué peso también tienen las redes sociales, ¿no? O sea, creo que tú lograste crear ahí como una manera de, pues quieras o no, como de, ¿cómo se dice? De resiliencia, ¿no? O sea, justo usaste esa herramienta para poder proyectar otras cosas. Pero, pues, eso, ¿no? No sé si se entiende mi pregunta, pero... Sí. Pues es que, justo, creo que, bueno, las generaciones que están ahorita así en plena adolescencia, o sea, 13, 14 años, y están viendo todo el tiempo, pues, Instagram, TikTok y los cuerpos y cómo bailan y como que estamos recibiendo tantos estímulos y pues incluso cuerpos así que, o sea, como que no hay tanta variedad, ¿no? Como que sí se trata de hablar justo de la gordofobia o así, pero pues por ejemplo en TikTok es cosa del algoritmo, si no te interesa eso no te va a aparecer. Y es súper fuerte porque igual y hay alguien de 13 años solamente viendo cuerpos a los que nunca va a llegar porque igual y su complexión no es así y no le aparecen justo estos videos educativos, ¿no? O sea, o justo los videos que yo hago, que hace Hipatia de gordofobia y sí, pues se crean estándares a los que incluso es imposible llegar, ¿no? Porque pues todos y todas tenemos cuerpos diferentes. Entonces es bien fuerte, no sé, a mí me agobia mucho pensar en eso, o sea, como que igual y no les va a llegar el contenido a menos que lo busquen. Qué fuerte, ¿no? Yo justo estábamos platicando hace rato de que estadísticamente los problemas de trastornos alimenticios se dan mayormente en mujeres y están identificados en el mayor porcentaje a partir de los 11 a 17 años de edad. No digo, mi anorexia nerviosa empezó 3, 4 años de edad, pero mayormente es de 11 a 17 años y creo que tiene que ver justo con lo que estamos hablando, los estereotipos, que muchos están muy marcados tanto en redes sociales como en medios de comunicación. Y creo que ahí también es la necesidad de conciencia y de responsabilidad de los que manejamos contenidos, ya sea en cine, en televisión, en redes sociales, y ahí sí me preocupa mucho, también me agobia, pero me preocupa muchísimo el hecho de que la gente que está creando contenido y que tiene muchos seguidores no sea gente consciente, ¿no? Y no sean responsables y no sean educados en esos aspectos, ¿no? Porque tienes una gran responsabilidad al pararte delante de una cámara en lo que dices. Y la verdad, yo uso la palabra estupidez como falta de conciencia,
hay mucha gente estúpida teniendo micrófonos. Sí. Y a mí me duele mucho saber justo de niñas, porque lo escuché hace poco, de una niña a la que quiero mucho y que admiro, diciendo es que cuando yo me quite mis costillas, cuando me haga una cirugía de mis costillas y me haga una cirugía de acá, voy a sentirme bien conmigo misma. Es una niña que está negando su valor. El valor, tiene un cuerpo precioso, tiene una valía hermosa y no la está viendo porque no entra en su cabeza su forma con el estereotipo que tiene. ¿No? Creo que ya ahí es momento de verdad de nosotros, los que tenemos los medios de comunicación, de empezar a tomar conciencia de qué estamos educando. En nuestro país, lamentablemente, la gente se educa a través de los medios de comunicación, no de una educación formal o informal. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos? ¿De verdad queremos eso? Creo que algo súper fundamental y creo que nos pasa mucho es que no sabemos también cómo pedir ayuda, ¿no? Y que no sabemos cómo acercarnos, o vemos gente que está que está pasando por esas situaciones y no sabemos cómo acercarnos o decir como, oye, ¿estás consciente? Oye, ahí pasa esto, oye. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer ante esas cosas? ¿Cómo podemos acercarnos? ¿Cómo podemos pedir ayuda? Pues es que justo a mí me cuesta mucho trabajo pedir ayuda. Mucho. Pero creo, o sea, bueno, algo que ahora que lo mencionas, cuando no conoces a la persona es más fácil contarle tus problemas, siento. Y justo eso es lo que me dicen normalmente cuando me escriben. Siempre me escriben más chicas que chicos. Y me dicen, te escribo a ti porque pues me inspiraste confianza. Y ya una vez que me escriben, normalmente pues les recomiendo cosas y les cuento un poco de mi experiencia y les doy, si son de Ciudad de México, les doy como opciones, ¿no? De a dónde, por ejemplo, dónde yo me atendí o cosas así. Pero sí, yo creo que es que es bien complicado pedir ayuda, pero creo que se vuelve más fácil justo cuando no conoces a la persona. Porque sí, platicando con seguidoras, yo les he dicho como, oye, ¿y por qué no le dices a tu mamá? No, es que se va a preocupar, o no, es que me da pena, o incluso, no, es que ya le he dicho, pero piensa que la anorexia no existe, o que, pues, que solo coma. Y que es algo súper común que pase aquí en México, que los papás digan como, ay, no andes con tus estupideces, ya solamente come ella. Y ahí es bien difícil, porque sobre todo, pues los lugares para atenderte con trastornos alimenticios son muy pocos los que son para todo público y sobre todo no están muy especializados, y sin el apoyo de tus papás pues claramente en los privados pues no los vas a lograr pagar, o no hay la economía suficiente como para pagarlo. Entonces también es súper complicado atenderte en México con trastornos alimenticios y eso es, no sé, es horrible. Y como persona externa, o sea, como justo el ver a alguien o conocer a alguien, esta chica, cómo acercarse para poder decir como, pues sí, porque creo que también es algo, pues es una elección propia, ¿no? O sea, creo que por más que queramos también desde afuera decir como, oye, es que y esto, pues creo que le toca también a la persona. Sí. Y creo que lleva también todo un proceso de incluso reconocerlo, ¿no? Entonces, no sé. Pues yo siento que en el momento en el que ya pides ayuda es porque ya lo empiezas a reconocer más. Bueno, no sé, siento. Pero también es bien difícil pues ayudar a la gente cuando está mal, ¿no? Y sobre todo si pues no eres ninguna profesional, ¿no? Claro. O sea, porque... Y me ha llegado a pasar y me ha llegado a agobiar. Se lo he platicado a mi mejor amiga, así de que me llegan 5 mensajes al día, así de 2 niñas diciéndome, me voy a suicidar y la verdad solo te lo quiero decir a ti, o estoy teniendo muchísimos problemas con la comida y
obviamente si tú estás vulnerable en ese momento y llega la gente a pedirte ayuda, tú estás así que, no, es demasiado, es demasiado. Y pues sí, a veces también me es complicado no solo pedir ayuda, sino también brindar ayuda. Es muy difícil. Creo que, perdón, no sé si No, sí. El informarnos, ¿no? El realmente justo lo que dices, buscar esa información y estar interesadas en realmente informar, ¿no? Y el poder tener acceso a todas estas cosas, pues más que para otras personas, pues también ayudarnos como nosotros mismos, ¿no? Es que creo que tiene que ver con cómo hemos normalizado, ¿no? O sea, hemos normalizado que tenemos que encajar en esos estereotipos, cómo hemos normalizado que como técnicas para entrar en esos estereotipos está o dejar de comer o provocarte el vómito después de la comida, es como tips. Eso no es normal, estás dañando tu cuerpo. Entonces desde ahí también empezar a ver qué puedes hacer por ti mismo, ¿no? Hay nutriólogos, hay especialistas en deportes, hay especialistas en alimentación, hay especialistas en salud mental con los que te puedes acercar, que puedas tener un plan completo. Vamos a empezar a exigir también a las instituciones que abran esto de manera pública. No va a ser un proceso de 2 días, pero o sea, que depende también de uno esta parte del autocuidado. Sí. ¿No? De la responsabilidad de ti misma, de empezar a amarte. Sé que es un proceso, sé que se dice fácil, pero de primero empezar, antes de querer ser como alguien más, ver quién eres tú, saber quién eres tú y toda la valía que tú tienes. Y desde ahí, pues a lo mejor sí quieres moldearte, vale, moldéate, pero primero reconoce quién eres. No te niegues a ti mismo, ¿no? Y empezar, pues sí, a acercarse. Tal vez nosotras, tú no puedas ayudarle a alguien, porque tampoco te corresponde, ¿no? Y también lo único que podemos hacer es decir que lo vamos a hacer. Vamos a poner acá abajo los lugares a donde se puedan acercar, ¿no? En donde se les pueda orientar, y que de ahí también puedan ir buscando realmente qué es lo que tienen, cuál es su problema y abordarlo de raíz, porque no es el hecho de que quieras estar delgada, hay una situación más a fondo de eso. Abordarlo de raíz y desde ahí que logren encontrarse a sí mismas y logren vivir una vida plena, que es su derecho de nacimiento. Y pues, no sé si quieran agregar algo, quieran decirle algo acá a la gente. Pues que no son las únicas personas que lo están viviendo. O sea, que neta hay mucha gente y justo hay mucha red de apoyo que es difícil de encontrar, pero si te lo propones y lo buscas, creo que también lo puedes cambiar. Pues que sí, que no, en efecto no son las únicas personas, y el saber que somos muchas personas que hemos vivido lo mismo también te hace sentir que no estás sola, que no eres un fenómeno. Que por favor no normalicemos estas situaciones, que busquemos apoyo, y si no saben en dónde, pues pregunten. No esperen que se les solucione Jimena, no esperen que yo les solucione, que Bati les solucione, pero que sí podemos tal vez mostrarles por dónde pueden ustedes caminar. Pues muchas gracias por la invitación a pues abrir esta parte de mí y a recibirla también hoy, acompañada de ustedes, porque de verdad me han contenido, porque ha sido muy difícil abrir esta parte para mí, porque ni siquiera lo había querido tocar, porque pues sigue doliendo. Gracias por hacer lo que haces, gracias por ser el regalo que eres para el mundo, gracias por crear esta conciencia, y pues gracias por elegir seguir con vida, seguir siendo tú y mostrarte. Ay, muchas gracias. Gracias porque voy a llorar. Lloramos los tres. Y gracias. Gracias a ti, mi amor. Gracias, Bati, por hacer esto, por invitarme a hacer cada vez más. Y gracias por ser tu madre. Muchas gracias a ti y pues gracias a ustedes.